pues tenemos que adaptarnos a la contingencia. Eh, Vamos a tratar los procesos agudos, en este caso en cara y cuello, y que, bueno, van a ser de mucha importancia para el manejo clínico. Vamos a tomar en cuenta, en especial, dos patologías importantes y entre ambas una tercera que vendría a ser la parte tumoral. Entonces vamos a hablar de traumatismos en cara y cuello e infecciones y junto a esta acodada algo de tumorología o de tumores en cara y cuello. Entonces, la definición de traumatología es una parte de la medicina que se encarga del estudio de las lesiones en el aparato locomotor, así como también en otros aparatos, ¿no? Sensitivos, aparatos del sistema órgano vegetativo, etc. El trauma, la palabra trauma proviene del griego, que significa herida, y bueno, se trata de una lesión física, biológica, química, etc. Antes de continuar, quiero decirles, mis estimados amigos, aquí tenemos 100 participantes, que son los que lograron ingresar a la plataforma. Si es que necesitan que se haga, en este caso, otra clase de retroalimentación, pues estamos sobre la hora. Me parece que en un encuentro cercano que tengamos el momento de dar el examen, pues será. Pero ahora quiero decirles que si es que quieren participar, tenemos el chat. Siempre lo tuvimos, ¿no? Siempre estaba ahí. Sería muy bueno si pudieran dejar su nombre y también si les habilita el micrófono, todos pueden conversar, ¿no? El momento que gusten, me paran para que hagamos en sí en este caso, la aclaración. Siempre fue así, pero bueno, ustedes no estaban participando, así que yo lo tomo a conciencia propia. Vamos con lo que tenemos. Entonces, para frenar el daño tenemos las fases, ¿no? La fase de flow, la fase de, que es la fase aguda, y la fase de flow, que es hiperdinámica. En la fase E, prácticamente es la hora de oro, como se llama, ¿no? Que está destinada prácticamente a resolver el estado agudo. Y la fase de flow, pues prácticamente ya es un manejo incluso hospitalario. Bueno, hablando un poco de la inflamación, el sistema contrarregulatorio de la inflamación va a estar encabezado siempre por la interleuquina o interleucina tipo 1, después la 6, la 8, y el factor de necrosis tumoral, y la interleuquina 10, que va a ser la frenadora, porque tampoco puede ir inflamando constantemente y no tener alguien que pare, ¿no? Entonces se encarga la interleuquina 10, en este caso, para contrarrestar este efecto inflamatorio, proinflamatorio en este caso. Ante una agresión, la célula puede estar en un estado de necroptosis. Necroptosis no es como la apoptosis, una muerte celular programada. Necroptosis es un estado de hibernación celular, donde prácticamente la célula eh, ya no quiere recibir oxígeno, ya no empieza a nutrirse. Muchas veces cuando hay, por ejemplo, y ustedes van a ver, como el caso que tenemos acá en infectología, un proceso linfoproliferativo atípico, ¿no? Que no nos da, en este caso, algo claro, ¿no? No es una conclusión diagnóstica clara. Pues en el paciente, pues tenemos que hacer un estudio de inmunohistoquímica para determinar si realmente es un proceso o degenerativo, en este caso, un proceso tumoral, como puede ser un linfoma, o una osteomielitis. Entonces, necesitamos tener este tipo de marcadores tumorales para poder determinar y poder ver, en este caso, el tipo de agresión, por qué hay sobrepoblación de linfocitos.
Entonces, se van a liberar hormonas, ¿no? Las hormonas están muy acentuadas, las enzimas también, las catecolaminas. Hay una vasoconstricción que va a producir taquicardia. Esto va a condicionar a que no, la fracción eyectoria de sangre por el ventrículo, en este caso izquierdo, pues estaría más o menos a 130 por minuto, condicionando de esta manera la presión diastólica doble del llenado ventricular. Eh, es importante también tener en cuenta estas fases, bueno, los reactantes de fase aguda, que deberían ser factores que nos pueden indicar el pronóstico al cual estamos viendo, ¿no? PCR, la proteína C reactiva, bueno, Doctor, nosotros, va a disculpar que le interrumpa, doctor. No se le escucha bien, doctor. no se me escucha bien, estoy con todo el volumen. A ver, vamos a ver el audio. Mm, Mm, ¿Está correcto el audio? No hay problema. Está todo el volumen. sí, sí, doctor, ahora está bien. Al rato estaba un poco entrecortado, doctor. Bueno, continuaremos. Debe ser el internet. Y eso que estamos con banda ancha. Pero bueno, entonces el PCR nos va a dar un factor pronóstico, no solo en una infección, sino también en una inflamación, ¿no? El lactato también, ¿no? Bueno, los demás no son tan conocidos, las citoquinas, las BCGs, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma. Pero el PCR va a ser importante, ¿no? Como de manera ambulatoria, pero no estamos pidiendo cosas extravagantes, simplemente un estudio de laboratorio que es factible. Eso, bueno, nos va a indicar de que estamos yendo bien con la terapéutica o tenemos que mejorarla. La adenocorticotrofina y el cortisol se ven activadas. Hay una gluconeogénesis frente al trauma. Es el estrés de la célula. Se empieza a liberar cortisol para que a nivel hepático se produzca mayor cantidad, en este caso de, bueno, empieza a subir los niveles de glicemia o glicemia en el torrente sanguíneo. Entonces hay una respuesta endocrina celular con una vasoconstricción seguida de una vasodilatación. Y bueno, se ven alterados en este caso la hormona, los aminoácidos, los derivados de los ácidos grasos también. A nivel neurológico hay hipercortisolemia por la inflamación. La cascada de citoquinas también se ve activada y es un estado hipercatabólico, ¿no? Donde el paciente empieza a pedir nutrientes, aminoácidos, eh, a proteínas, etc. El metabolismo nitrogenado, ni qué se diga. La quemadura, cualquier tipo de quemadura, va a requerir, va a necesitar un consumo porque tiene harto gasto energético, hidratación, aportes de hidratos de carbono, ácidos grasos. Bueno, es la que más consume, ¿no? Eso ustedes saben, también existen la regla de Parkland, etcétera, por la superficie, etcétera. En cara y cuello siempre es importante tener en cuenta este factor, ¿no? Poder, incluso desde el punto de vista psicológico, tratar a la persona y poder hacer limpiezas quirúrgicas, tal vez un injerto, etcétera, para que en este caso el paciente se sienta mucho mejor. E incluso esto yo podría comparar con pacientes que tienen queloides, ¿no? Y que, bueno, utilizaron muchos tratamientos con medicamentos, infiltraciones con corticoides, etcétera. Pero la mejor forma de eliminar este queloide, bueno, tendría que ser quirúrgica, ¿no? Hacer un colgajo local, poder cubrir el área donde el mismo color de la piel va, pero también esto está supeditado a otros tipos de
en este caso una valoración cardiológica, dependiendo de la edad, la extensión de la lesión. El estrés metabólico, los efectos del estrés. Hay una liberación de mediadores de la inflamación, ¿no? Hay glucosemia, glucosuria, oliguria. El paciente no puede miccionar. A mayor producción, el ácido láctico está aumentado. Hay mayor consumo de oxígeno, pero hay una disminución de los linfocitos B y T. Eso significa de que inmunológicamente está comprometido toda la economía. Entonces será importante, en este caso, la inmunoregulación. El consumo de oxígeno está aumentado, por lo tanto va a haber una homeostasis a nivel de los gases sanguíneos, ¿no? En este caso, una gasometría nos va a mostrar esto, ¿no? Y la acidosis va a ser la liberación de oxígeno a los tejidos. Eso no es tan malo, eso es bueno. Entonces, en una acidosis muy severa va a haber hipercapnia permisiva, ¿no? Donde los valores de PaCO2, que son 30, estarían aumentados hasta 200. También es importante para el paciente que tiene, en este caso, mucho dolor, ¿no? Podemos utilizar corticoides. Habíamos dicho de que 1 miligramo de dexametasona equivale a 6.25 miligramos de prednisona. Se puede utilizar sedación, ¿no? Distintos tipos, desde los AINES, también opiáceos, etcétera. Aquí les he traído el ejemplo del propofol, que se puede utilizar como sedante, como hipnótico, como tranquilizante. La insulina va a estar disminuida, ¿no? O sea, vamos a necesitar para este efecto proinflamatorio, pro-reparador. Bueno, todas están aumentadas, las hormonas, etcétera, pero la insulina en este caso, deja de producirse. Vendría a ser el que está disminuido de todos, ¿no? Cuando nos llega un paciente de estas características, ¿no? Paciente, lo primero es, obviamente, recordar todo lo que me dice a Celeste, a ISLs, ¿no? Que me dice al paciente, controlar en este caso si tiene realizando por planos, poder rescatar algunas estructuras, en este caso el globo ocular, que está casi erosionado, etcétera. Como tener varias fracturas en todo el macizo óseo-facial, pues está indicado también realizar una traqueostomía. Llegan pacientes que han sido arrastrados, etcétera, pacientes que tienen cáncer emocionado. Sí, adelante, puede ser su pregunta. Hola. Doctor, no se le escucha bien, se escucha como con un eco. Debe ser el ambiente, aquí estoy, yo también escucho un eco por acá. Bueno, continuamos. Pensé que era una pregunta del tema, no son preguntas de los temas técnicos. Entonces, como les he dicho, bueno, hacer una síntesis por planos, suturar, ver el tema de no tener comunicado, en este caso, por ejemplo, los cartílagos nasales del septo nasal, incluso alares, ¿no? Cubrirlos, ¿ya? Eso va a ser importante. Pero ya en temas posteriores de muchos años, ¿no? Un paciente que recibió un golpe hace 15 años, etcétera, y que, bueno, tiene toda una rinoceptoscoliosis. Esto no va a ser un manejo rápido, ¿no? Puedes pedir desde una radiografía, pues para ir planificando, ¿no? Tú tendrás que pedir laboratorios, etcétera, para poder, en este caso, programar esa cirugía. Estas fracturas también se las puede derivar. No las podemos, en este caso,
simplificar o en este caso colocar el material de osteosíntesis, porque no se tiene a mano, ¿no? Hacer una limpieza, controlar el sangrado, etcétera, mantenerlo en buenas condiciones. Aquí las famosas fracturas tipo Lefort 1, 2, 3. Recordemos que en 1901 René Lefort, médico francés, deja caer cráneos y forma sus fracturas. Pero esto lo aprendemos de manera didáctica. Vamos a escribir cada uno. Lefort 1, la baja, donde van a involucrar la porción más baja del seno, ¿vale? Con la apertura piriforme, para llegar hasta las apófisis pterigoides en el tercio inferior de las apófisis pterigoides externas de cada lado, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿cómo podríamos hacer? Si agarramos un cráneo, por ejemplo, yo sería el paciente y voy a agarrar, obviamente ahorita no tengo un guante, pero hacer la prueba de pinzamiento. La prueba de pinzamiento no es más que con la otra mano agarrar. Por ejemplo, si tengo una fractura del Lefort 1, agarro y trato de mover, trato de bascular. Si es una Lefort 2, a nivel de la unión, en este caso frontonasal. Y si es una Lefort 3, en las uniones o arbotantes frontocigomáticas. Pero si se dan cuenta, solamente es eso para las Leforts. En el caso de la mandíbula, es lo mismo, igual hacer la prueba de pinzamiento, ¿ya? Y también incluso podemos palpar la alteración en la continuidad. Pero, por ejemplo, si tenemos una fractura aislada del hueso cigomático, la prueba de pinzamiento solamente vendría a ser, en este caso, para la relación intermaxilar. Pero para el hueso cigomático, sí o sí tenemos que hacer la palpación, ¿no? En este caso de la arbotante temporocigomática, para que podamos ver, en este caso, si hay un escalón óseo. Luego podemos pedir una radiografía de Hirtz o una radiografía de Batters, etcétera, para corroborar. Siguen siendo los accidentes de tránsito o de tráfico los primeros, en este caso, en producir ese tipo de lesiones, ¿no? Accidentes domésticos, cualquier momento. La persona que puede tener un episodio epiléptico igual puede producir una fractura, un trauma, una quemadura. Tomar en cuenta eso. Ver el estado consciente, ¿no? Puede tener una tremenda herida, pero sin embargo su estado de conciencia es óptimo, ¿no? Esta es la famosa herida scalp o tipo scalp. O tener abulsiones tremendas, el paciente ya en quirófano, con todo un trauma centrofacial severo o a nivel del cuello, que siempre es importante revisar en lo posible, ¿no? Bueno, en quirófano, porque podemos tener los grandes vasos que están involucrados, que el paciente puede perder mucha sangre, entrar en shock hipovolémico, etc. También tenemos fracturas patológicas, pacientes desnutridos, kwashiorkor, y evaluar cada tipo de herida, ¿no? No es lo mismo tratar una herida en el bermellón como a nivel infrapalpebral. Tener mucho cuidado de las vías, en este caso lacrimales. Yo quisiera que acá me pregunten, pero no veo, a ver, veo 100 personas, con ninguna pregunta más están del tema del audio. Correcto, podemos hablar de eso, pero yo quisiera que hablemos de esto, ¿no? Por ejemplo, acá, una paciente de la tercera edad que no está polio, ¿no? El polio, obviamente, es un estado de basicidad o un estado alcalinizante, entonces ayuda a que no se infecte, ¿no? Ustedes saben, recordemos, mis estimados, de que la acidosis, en este caso, va a ser un medio donde las bacterias van a tener mayor proliferación, ¿ya? No se olviden de eso. Y también ver el tipo de herida, ¿no? Las horas, habíamos dicho, más de 6
a 8 horas ya es una herida contaminada. Entonces, iniciar una cobertura antibiótica básica, específica, en este caso, como cuando es piel, solo piel, entonces tenemos que cubrir el espectro, en este caso, la bacteria del estafilococo dorado. Podemos utilizar cloxacilina o dicloxacilina, 500 o un gramo cada 6 horas, ya sea endovenoso o vía oral. Evaluar el tipo de herida, ¿no? La profundidad, la extensión, la localización, si tiene un cuerpo extraño, etcétera, ¿no? Para poder realizar, en este caso, la limpieza y luego la sutura por Doctor, planos. buenas noches. Perdón que Buenas lo noches. interrumpa. Una consultita, doctor. Perdón que le Sí, interrumpa. Como bien estaba hablando sobre estos traumas, sí. bueno, me imagino que a veces cuando llega este tipo de pacientes, ya sea por accidentes de tránsito, me imagino que a veces quedan totalmente destruidos los tejidos, doctor, y como usted hablaba, hay pues una contaminación grande o una infección crónica, se dijera, porque es una herida abierta, ¿no? Pero cuando se destruye totalmente el Bueno, tejido, mi deber es guiarte, ¿no? No tendría que ser una infección crónica. Sí, una infección que puede ser severa, etcétera. Pero crónica no. Crónica, no te olvides que hablamos de crónico utilizando en este caso, tomando en cuenta el tiempo. Entonces, no crónica, mi estimado. ya, doctor. Y una consultita que quería hacerle, doctor, por último, perdón. Sí. Cuando se destruye totalmente el tejido, doctor, el implante para la reconstrucción se hace inmediatamente de alguna parte o estructura del cuerpo para completar el tejido o cómo se hace la reconstrucción, doctor, totalmente para dejar satisfecho al paciente. Sí, bueno, en este caso, hablar de la reconstrucción, de los tipos de reconstrucción, pues vendría a estar en una segunda fase, ¿no? Bueno, por eso siempre hablamos de las fases, ¿no? En este caso, la fase aguda, la fase de EP, donde hay que controlar el sangrado, estabilizar al paciente. Puede ser un paciente que tiene tremendas heridas o abulsiones con pérdidas de sustancias tremendas, etcétera. Por ahí no tiene nariz, no tiene orejas, no tiene, etcétera, ¿no? Entonces tiene abulsiones de tejidos. Puedes reposicionar, ¿no? Los valores. ¿Qué es lo que nos dicen las guidelines, ¿no? Las guías de vida? El ACVD, ¿no? Ver la vía aérea, ver la circulación, ver en este caso la ventilación, ver si tiene un daño neurológico y exponer todos los demás daños para poder realizar las suturas. Transfundir en este caso, o si no, en este caso, pues infundir líquidos, ¿no? Que van a ser isotónicos, no hipertónicos, solución fisiológica, etcétera, ¿no? También, bueno, se podría incluso elevar los miembros inferiores hasta 45, 90 grados, 60, y eso va a contrarrestar de que nosotros estemos infundiendo más líquidos. Obviamente necesitamos utilizar un tipo de bránula ancha, puede ser 18, 10, 16, etcétera, no tan delgadita, de lumen pequeño, para poder pasar líquidos, ¿no? Y la reconstrucción, como dice su compañero, pues poderla postergar. Eso siempre es importante, mis estimados amigos, ¿no? Las suturas las tenemos que hacer. Si bien este año no hemos podido tener una práctica así directa por todas las circunstancias que hemos vivido, mis estimados amigos, pues igual las vamos a ver en el internado. Los que estén en el Hospital Bracamonte, donde yo trabajo, obviamente, ¿no? Ahora tengo yo también los internos, etcétera. Entonces vamos suturando el día de hoy, el día de ayer incluso estábamos suturando. Siempre vamos suturando. Entonces, eso es con práctica. Obviamente, la parte visual, todos la van a ver, pero mientras más vayas haciendo, obviamente se te va a afianzar más el conocimiento. Entonces, dejarlo claro para responder esta pregunta. Hacer la fase aguda, controlar todo esto, ¿no? Estabilizarlo, tal vez tiene que ir a terapia intensiva, que ellos hagan el trabajo, como siempre les he dicho a mis estimados amigos. Una vez de que esté estable, que ya le han pasado sangre, que
no esté inestable el paciente, ¿no? Entonces ya poder ingresar nuevamente a quirófano para realizar la reconstrucción. La reconstrucción a nivel óseo, si es que hay un defecto mayor a 5 centímetros, necesitamos un injerto óseo autólogo. Tal vez la cresta ilíaca, tal vez el peroné, etcétera, para poder reconstruir a nivel del macizo óseo facial. Pero si es cartílago, podemos tomar, ¿no? Cartílago condrocostal, ¿no? Cartílago condrocostal para poder rearmar, en este caso, en la nariz o también el pabellón auricular, en este caso, ¿no? Entonces, si necesitamos piel, podemos hacer un injerto. Si necesitamos cartílago, también tenemos que hacer, en este caso, un injerto autólogo, en este caso, cartílago, ¿no? Eso sería respondiendo a la pregunta. Bueno, continuaremos. A nivel del trauma cervical, Roma clasifica por pisos, ¿no? Tenemos en este caso igual 3 niveles, ¿no? Suprayoideo, a nivel parayoideo e infrayoideo o supraclavicular. Siempre a nivel del tercio medio o parayoideo e infrayoideo son más complicados, obviamente por el tema de la distribución de los grandes vasos, ¿no? Las carótidas, en este caso, primitivas, la yugular interna, que son muy difíciles de controlar. No nos olvidemos de que todos los pulsos, ¿no? Axial, inguinal, femoral, etcétera, todos, si no están presentes, podemos hacer muchas cosas, pero si el pulso carotidio, que vendría a ser el último pulso, no está presente, el paciente sí o sí está en paro, sí o sí está en shock, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso siempre. Bueno, vamos para adelante. Una herida que vendría a ser catalogada de baja energía, pues va a requerir limpieza y una sutura. Si es una herida bien incisa, bien recta, pues unir por planos, tal vez utilizando un hilo que tenga buena tensión. Yo les aconsejo el hilo bicril, o el monocril, o el bicril, ¿no? O el bicril, como también mencionan los gringos, y como es rectita, hacer una sutura intradérmica o transcuticular, ¿no? No nos olvidemos de que el rostro siempre va a ser importante porque es una carta de presentación. Y aquí lo mismo, mis estimados amigos, lo que les decía, ¿no? En un trauma facial de alta energía, por ejemplo, miren todo esto, todo el bermellón hasta la región mentoniana prácticamente, macétero-mentoniana, ha sido evolucionada y otras heridas que no tienen heridas, miren, solamente una herida peribicual, pero las demás heridas. Entonces, el trabajo es hacer las suturas con calma, tal vez nos va a llevar hasta 3 horas, porque son así, son largas, tenemos que hacer con mucho detalle. Y postergar, en este caso ya la cirugía. La cirugía reconstructiva estaría postergada en un segundo tiempo, ¿no? Pero tejidos blandos siempre es necesario realizar hasta antes de las 48 horas. Está indicado eso, ¿no? A veces podemos estar en provincia, podemos estar en algún lugar lejano y si no tenemos un antiséptico, lavar, limpiar, aunque sea con agua, y luego competir. No es agarrar y suturar como sea, ¿no? Puede haber un cuerpo extraño, puede haber un resto en este caso, el que produjo el trauma, en este caso el vector, un resto tal vez de metálico, etcétera. Bueno, no nos olvidemos de las vigas arbotantes o tejido óseo compacto, que vendría a ser todo esto, ¿no? Son los parachoques del macizo óseo facial. Siempre tomar en cuenta una proyección radiográfica, en este caso una Waters o Batters, que nos va a dar más luces. Acá otros ejemplos, donde el paciente que está en motocicleta, tiene todo esto destruido, fue craneotomizado, miren, le falta un pedazo grande, ¿no? A nivel de la calota. Y ya después de que está estable, de que han pasado incluso
10 días de terapia intensiva, etcétera, recién podemos hacer la reconstrucción, ¿no? En este caso con dispositivos o implantes de titanio. El titanio es el único metal biocompatible con la vida. Vale decir que no va a producir una alteración tisular o una reacción, en este caso, del organismo. Paciente que tiene una fractura a nivel del seno frontal. Miren cómo está hundido el tercio superior. Podemos colocar una sonda Foley, insuflar y dejar al cabo de 7 a 10 días, retirar la sonda y ya se ha acomodado en este caso la fractura de la pared anterior del seno frontal. Bueno, si se debe ubicar la pared posterior, nos puede ver en este caso la aracnoides o la dura madre estarían afectadas, entonces otro manejo más especializado. Por eso siempre la clínica, y ahora es la práctica, ¿no?, que estamos haciendo, la clínica es la que manda. Lo demás, los estudios complementarios, las maniobras, lo que podamos, tengamos los recursos a mano, estarían en segundo lugar. Primero es la clínica, el manejo. ¿Cómo está el paciente? ¿En qué estado? ¿Tiene alteración neurológica o no? Etcétera. Siempre va a ser eso lo que va a primar. Las proyecciones radiográficas básicas, la proyección de Waters o Batters, la de Hirtz para ver el arco cigomático, ¿no? Aquí está la fractura, por ejemplo, en unión temporo-cigomática. Una Panorex, ¿no?, para ver el tercio inferior. Y podemos pedirle al técnico que nos haga una proyección oblicua de esta, ¿no? No siempre tener una tomografía. Aquí están lo que mencionaba su compañero, los implantes, en este caso reabsorbibles, que están indicados en la niñez, y los de titanio, para poder reducir las fracturas. Entonces, el manejo lo tenemos aquí más resumido, ¿no? Paciente que llega traumatizado, mantenimiento de la vía aérea, la circulación, la respiración, el estado neurológico y la exposición. Siempre importante tomar en cuenta que hay una hipotermia. La trilogía, en este caso, de el trauma, y eso es importante, y es una pregunta clave, es la hipotermia, la acidosis, y en este caso vendría a ser la hipotermia, acidosis, bueno, la alteración, ¿no?, el déficit neurológico, etc., ¿no? Eso está siempre supeditado. Por ejemplo, paciente, mejor transfundirle un suero que esté tibio, ¿no? Por el tema de la acidosis, podemos pedirle una gasometría equilibrar. Tal vez está el bicarbonato disminuido, etc. Y el tercero vendría a ser la coagulopatía. Ese es el que no me acordaba hace un momentito. Esas tres, si las tres están unidas, ¿no?, entonces debemos mejorar el estado. Tal vez necesita, tal vez tiene una plaquetopenia o hay una discrasia sanguínea, el paciente puede estar tomando mucho tiempo por el tema cardiológico, aspirina, etcétera. Entonces, tomar en cuenta siempre esto. Vuelvo a decir, en la triada de la muerte, que se llama, ¿no?, la triada de la muerte en el trauma, la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Bueno. Entonces, el manejo de emergencia va a ser ¿no? Ver, verificar, en este caso hay cuerpo extraño, en la vía aérea. Lo más importante siempre es la vía aérea, mantenerla. Tal vez hacer una intubación, una traqueotomía, una cricotiroidotomía, etcétera. O una intubación submental. Pero bueno, esta intubación submental no tan, hay que actuar más rápido, ¿no? Tomar en cuenta el tipo de lesión. Por ahí es a nivel de la órbita, hay una compresión, en este caso del nervio óptico, y si no hacemos una liberación, el paciente después de 6 horas puede fallecer, perder la visión de manera permanente. Aquí está cómo se hace una
reconstrucción vendría a ser, ¿no? Ya la paciente llegó con el trauma, está consciente, estará internada unos 2, 3 días, hay que hacer también estudios, es niña, a nivel neurológico, descartar un daño, y recién después de que se le ha esterilizado más o menos, ¿no? Entonces ingresa para hacer la reducción. Paciente que puede, que ha estado, en este caso, se ha caído, ¿no? Se ha caído, tiene una fractura en el arco cigomático, ¿ya? Del lado izquierdo. No es muy complicado, podemos hacer anestesia local y con un instrumento que vendría a ser, en este caso, el elevador del arco cigomático, hacer la reducción. Muchas veces, por ejemplo, en el hospital, no tenemos a disposición este instrumento, pero sí tenemos un porta ancho, ¿no? Entonces podemos ingresar y reducir. Obviamente, dominar el área de las estructuras anatómicas. Y lo mismo, como les decía, a veces no tenemos a disposición de tener una tomografía axial computarizada, que vendría a ser lo óptimo, pero valernos de una radiografía simple para poder determinar el estado general, ¿no? Y el daño que puede ocasionar. Este paciente, por ejemplo, no tiene toda la pared externa de la órbita. Como les había dicho, tejidos blandos, seguir abulsiones, hacer colgajos, ¿no? Por ejemplo, miren este niño. Prácticamente esta parte del antihelix, ¿no? Está colgando, lo demás con una severa abrasión que tuvo. Evaluar cada caso. El paciente que casi le pisa la llanta de un camión, o que prácticamente la ha pisado por la mitad del rostro. Estabilizarla, hacer las suturas. Como tiene heridas, podemos ingresar por sus mismas heridas. Pero ¿qué tal si no tiene heridas? Tenemos que buscar otros abordajes, ¿no? Hay abordajes, por ejemplo, externos a nivel de cráneo. De esta manera didáctica les muestro el abordaje de degloving, que es en la boca, todo al fondo, para poder expresar, para poder reducir una LEFOR 3, LEFOR 2, LEFOR 1. Abordajes internos en la boca, transconjuntivales, etc. Entonces, evaluar el estado, el tipo de lesión que va a tener el paciente. Miren, por ejemplo, este paciente que ingresa terapia intensiva, se le hace la craniotomía, se evacúa el hematoma epidural que tenía y después ingresa recién por la reconstrucción, siempre, ¿ya? Igual, otros pacientes que tienen heridas centrofaciales, podemos utilizarlas para poder, en este caso, hacer la reducción. Patología de las glándulas salivales. Siempre es importante, más aún en las épocas de invierno, junio, julio. Siempre a ustedes les va a llegar, ¿no? Tengo un paciente que mis parótidas están inflamadas, parece una papera. Pues descartar de que sea una parotiditis o una papera, ¿no? O como se llama, el paramyxovirus es el virus que va a proliferar a este nivel, ¿no? Entonces, darle hidratación. Ustedes saben, como es un virus, no hay un tratamiento específico viral para él, pero sí decirle que tome bastante agua, etcétera. Y también poder descartar, ¿no? En este caso, un aumento de volumen más severo a nivel parótido vendría a ser un tumor. La glándula parótida siempre va a tener mucha relación muy importante por el nervio facial, el nervio de la expresión, la mímica, ¿no? Siempre en primer lugar, el adenoma pleomórfico, ese es el tumor, en este caso, de mayor prevalencia. Después está el tumor monomórfico, el tumor de Warthin, que da más en varones, el de Warthin. Otros, también el de Warthin se llama cistoadenoma linfomatoso, ¿ya? Pero entre los tumores malignos tenemos el mucoepidermoide, que es muy agresivo, el de células acinales, el adenocarcinoma, y el tumor adenoideo quístico. Yo estoy feliz que puedan describir, por ejemplo, qué diferencia hay entre un tumor benigno y maligno. Un tumor benigno va a ser circunscrito, va a tener larga data, no va a ser de crecimiento acelerado, rápido. En cambio, un tumor maligno de corta data, duro, pétreo, ¿no?
y, bueno, asociado a una pérdida de peso, una alteración del estado general del paciente, ¿no? Se va a ver mermada, ¿ya? Y obviamente, el estudio histopatológico, lo que se hace es una punción, sacar, mandar a citología, ver qué tipo de células son, pues nos va a dar, en este caso, el informe del patólogo para que podamos plantear, en este caso, la conducta. En la práctica, nosotros hacemos las punciones constantemente. No es un procedimiento muy complicado, mis estimados amigos. Voy a mostrarles acá unas imágenes, ¿ya? Bueno, tenemos aquí las glándulas salivales, como es el tema, ¿no? Miren este cuadro, la masa en jóvenes, aunque en la segunda y tercera década de la vida están más proliferantes, pero también hay jóvenes, ¿no? Miren, un estudio, una tomografía donde podemos ver este aumento de volumen paciente. La cirugía, siempre tomar en cuenta una incisión tipo Avelino Gutiérrez, ¿no? Para que no sea muy notoria. En este caso, la exéresis. Aquí está. Retiramos, cuidando el nervio facial, hacer una parotirectomía. Y el adenoma pleomórfico, que tiene varios tipos de células, tiene pleomorfismo celular. Por eso se llama adenoma pleomórfico. Muy bien. Ahí está la sutura y ver de que el paciente no tenga una secuela funcional. Vamos a ver el tema del BAF o de la punción a este nivel. Miren, pacientes, ¿no? Que vemos celulitis cervicofaciales o de cara y cuello. Paciente con aumento de volumen hemifacial izquierdo. Asimetría, aumento de volumen, dolor sobre la palpación, eritematoso, drenado, miren, con los drenes a nivel del párpado, a nivel del surco nasogeniano. Acá también podemos ver el drenaje. Miren, hacer una incisión debajo en este caso, del borde mandibular, porque en lo posible no se tiene que tocar la cara, ¿no? Por las secuelas estéticas, en este caso. El origen, muchas veces, un origen dental, ¿no? Mucho falla, en este caso, en la higiene. La higiene es lo que nos va a producir esto. Entonces, una infección es un proceso, bueno, donde un microorganismo, en este caso, va a entrar al cuerpo y nosotros somos el huésped y va a producir una alteración en los músculos que están ahí en relación, ¿no? La clínica, ¿por qué no podemos abrir la boca? Acá también. Infecciones que pueden ser muy crónicas, ¿no? Esto ya es una fascitis necrotizante o fasciitis necrotizante. El noma se expresa aquí el hueso, ¿no? Las osteomielitis famosas. Entonces, es casi el pan de cada día en nuestro servicio, por falta de higiene, por inmunosupresión, tal vez diabetes, alteración, en este caso, mutación celular, traslocación genética. Debemos hacer un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones y la muerte. Otras infecciones, ¿no? La miasis, de las larvas, bueno, que ingresaron por la nariz, ¿no? Se durmió su paciente que era de Cotagaita, y empezaron a proliferar ahí las larvas. Podemos utilizar la famosa ivermectina, que se utilizó mucho en el SARS-CoV-2, ¿no? Y hacer una limpieza. Podemos ver el tipo de propagación, gestional, secundaria, a nivel intraorbital, a nivel maceterio. La celulitis, pre y postseptal. Preseptal, delante del tarso. Hacer un drenaje. Siempre es importante, antes de que hagan un drenaje, mis estimados amigos, darle
cobertura antibiótica, aunque sea empírica, ¿ya? Básica, utilizar un beta-lactámico que esté tomando y después recién hacer el drenaje. No hacer el drenaje directamente, porque no nos va a ir bien. Y una septal, donde la paciente prácticamente pierde la vista, tiene, en este caso, amaurosis, ¿no? Puede ser una paciente que ya tenía mucho tiempo de infección y que ya, aunque drenemos y demás, pues ya ha comprometido, en este caso, el globo ocular. Miren, infecciones donde podemos, al momento de hacer el drenaje, comprometer la vía lacrimal. En estas está un poco más sencillas, ¿no? Pero como son niños, hay que hacerlos con mucho cuidado, tal vez muchas veces con sedación, bebés, etc. Entonces no nos olvidemos de la microbiología, ¿no? Los grupos, los espectros, en este caso las bacterias gram positivas y gram negativas, sean aeróbicas y anaeróbicas. En lo posible, cubrir todo esto. Hablando, por ejemplo, para cubrir este espectro, tenemos las cefalosporinas de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Primera generación, bacterias aeróbicas gram positivas. Segunda generación de cefalosporinas, bacterias aeróbicas gram negativas. Tercera generación, gram positivas y gram negativas. Cuarta generación, todavía más otras familias. Pero no nos olvidemos de la parte anaeróbica. Necesitamos cubrir esto. Y esto le hablaba a uno de sus compañeros hace poco. El metronidazol, ¿no? Que es en este caso, un antiparasitario, pero que tiene una acción antibacteriana para el espectro anaeróbico, ¿no? El metronidazol, el trimetoprim, el fametoxazol, el cotrimoxazol, etc. Eso porque a nivel de la parte económica de un paciente, pues no puede pagar una lincosamida, por ejemplo. La clindamicina, que vendría a ser el antibiótico que va a cubrir anaerobiosis o un estado anaeróbico, donde no hay oxígeno, quiero decir, donde el medio es acidificante, etcétera, ¿no? Entonces, se podría utilizar la clindamicina. El problema es el precio, es caro. Entonces tenemos que utilizar una combinación de una cefalosporina o tal vez una fluoroquinolona de segunda generación, etcétera, una ciprofloxacina, etcétera, con metronidazol para cubrir ambos espectros. O si no, una cefalosporina ya en un paciente que puede ser pudiente, etcétera, de tercera o cuarta generación, ¿no? Cepodoxima, por ejemplo, cuarta generación, con clindamicina. La clindamicina va a cubrir el espectro anaeróbico, ¿no? Pero ¿qué tal si es un paciente que no tiene ni para el pasaje? Entonces, darle nomás la clindamicina en este caso, con un beta-lactámico. Entonces, mucho evaluar, mis estimados amigos, cuando ustedes estén en provincia, cuando estén tal vez en cualquier lugar, ¿no? Entonces, evaluar este tipo de infección para poder iniciar una cobertura antibiótica empírica, ¿ya? Ya al momento de hacer el drenaje, mandarán para hacer cultivo y antibiograma de la muestra, al laboratorio, etc. Pero lo que se necesita es salvar, en este caso, la vida del paciente lo más antes posible, antes de que se nos complique. Entonces, tenemos espacios aponeuróticos en la cara y el cuello que son iniciales, intermedios y espacios profundos. Por ejemplo, iniciales con espacio bucal, intraorbital, temporal, submaxillar. Un poco más profundos, o sea, en profundidad, vamos hacia adentro, el espacio submentoniano, sublingual, submandibular. Y espacios profundos, ¿no? O los famosos flemones, el pterigomandibular, el laterofaringio, retrofaringio, pretraqueal. Espacios profundos del cuello. Aquí voy a hacer un hincapié entre la diferencia de cómo se va a formar fisiopatológicamente la infección. Se va a iniciar primero en un estado celulítico.
La celulitis va a ser una inflamación de tejido celular subcutáneo o areolar laxo, donde va a contener un 70-75% de bacterias aeróbicas, mis estimados amigos. Por eso, a veces iniciar una cobertura antibiótica empírica, pues nos ayuda bastante, ¿no? Pero si no lo dejamos pasar, no se inicia ningún tipo de antibiótico, esto va a ir más superficialmente, más hacia afuera, hacia adentro. Entonces, celulitis, aeróbicos. Puede ir hacia afuera, por ejemplo, a la piel, ¿ya? O espacios epidérmicos, subdérmico, epidérmico, donde vendría a estar catalogado como un absceso. Pero el absceso y el flemón, que son lo mismo, porque el flemón es profundo, está en espacios profundos, por ejemplo, todas las aponeurosis cervicales profundas, la aponeurosis temporal profunda, la superficial vendría a ser un absceso temporal. No todo es absceso, mis estimados amigos. Entonces, el absceso y el flemón van a tener características anaeróbicas, ¿ya? Recuerden de que las bacterias ya existían y existían desde que nosotros tenemos una fase de esta Tierra. Entonces, ya antes, cuando éramos bola de fuego, siempre les digo eso, había gases, azufre, todo, ya estaban las bacterias. Entonces ahí viene el tema de la mutación bacteriana, la resistencia bacteriana hacia los antibióticos. Las bacterias se vuelven más duras, más recuerdan cómo eran sus antepasados hace 50.000, hace 100.000, 200.000 años atrás, etcétera, miles de años atrás, y que vivían en un medio donde no había oxígeno. Eso es lo que ocurre. Empieza la celulitis, no le damos una cobertura antibiótica adecuada, va a ir a hacer o un absceso, que vendría a ser más sencillo de tratar, ¿no? O un flemón, que vendría a ser un poco más complicado porque ya está en espacios profundos. Pero básicamente todo esto va a tener, aparte de la cobertura antibiótica, pues la parte quirúrgica que va a ser drenar. Y no nos olvidemos de solamente drenar. En cara y cuello tenemos que hacer el drenaje y también la desfocalización para que nos vaya con éxito. Entonces nos valemos de toda la anamnesis, ¿no? Cómo ha sido, cuándo ha empezado, qué tipo ha tenido de cofactores, tal vez estaba el paciente sin comer, etcétera. Entonces, oportunísticamente las bacterias empiezan a proliferar, ¿ya? Entonces, el examen físico, la inspección, la palpación, la olfacción, la percusión, etcétera, la auscultación. Los exámenes complementarios, ¿no? Que van a corroborar esta clínica, porque siempre la clínica es lo primero, van a corroborar o complementar laboratoriales, el hemograma, el PCR, el coagulograma, básico, siempre el coagulograma en la parte quirúrgica es básico, ¿ya? Imagenológicos, desde radiografías, tomografías, etcétera, ¿no? Hasta una resonancia magnética si está a mano, pero si es que no, por lo menos una radiografía para ver. Muchas veces se pide hasta una ecografía para hacer un diagnóstico diferencial entre un quiste, un absceso, una colección purulenta. Hacer una punción aspirativa con una aguja fina para mandar a hacer un estudio de cultivo y antibiograma, ¿no? El estudio microbiológico o tinción Gram, por ejemplo. La terapéutica en este tipo de infecciones va a tener estos tres pilares. Un pilar farmacológico, ¿no? Quirúrgico y la vía aérea, ¿ya? ¿Por qué les digo los pilares en la hospitalización? Que también puede ser también de manera ambulatoria, mis estimados amigos. Farmacológico, antibiótico terapia. Si está hospitalizado, hidratación, ¿eh? El corticoide se amerita, por ahí no puede respirar, entonces van a estar betametasona, dexametasona para que se libere, porque hay una broncoconstricción y con la dexametasona, la betametasona hay una broncodilatación. Entonces va a poder ya ventilar mejor. Hasta que hagamos el segundo pilar, que vendría a ser el acto quirúrgico. Drenaje descompresivo, la descompresión, hacer incisiones del cuello, se aconseja 2 traveses, ¿no? Para poder ahí hacer
los cortes. Tener mucho cuidado de, por ejemplo, la arteria y la vena facial, ¿no? Habíamos dicho de que siempre, en este caso, la arteria está por encima y la vena está por detrás. Presionar la vía aérea, muchas veces hay que hacer la intubación, esto netamente hospitalario, ¿no? Una traqueostomía se amerita. Pero en el manejo perihospitalario o ambulatorio, antibiótico-terapia, medicación complementaria, drenaje descompresivo, para que nos vaya bien. Y ya en una hospitalización podemos hacer lo demás. Entonces siempre evaluar el estado, ¿no? El tiempo. Pacientes que son resistentes, una paciente infante, ya antes de hacer el drenaje ya tenía áreas necróticas, ¿no? Esto es una fascitis o fascitis necrotizante, donde el tejido es violáceo, es muerto, etcétera, ¿no? Se ha controlado, miren cómo llega hasta el hueso, y después hicimos el cierre del colgajo, pero una vez de que se ha controlado toda la infección. Cuando ya es muy crónica, esta infección va a ir también al hueso, ¿no? Las famosas osteomielitis de Garré, osteomielitis, con involucros y secuestros óseos. Miren, en este lado, distinto a este otro. Los drenajes, pacientes que tienen que estar con cobertura, en este caso antibiótica para osteomielitis, se aconseja dosis doble de cloxacilina y puede estar asociado a clindamicina en muchos casos. Pero el tiempo, ¿no? 3 semanas de hospitalización o 3 semanas de antibiótico-terapia para que no haya más proliferación de sus bacterias. Esto nos va a llevar a que en el desarrollo, porque estamos en constante crecimiento y desarrollo, perdón, pues va a haber asimetrías, ¿no? Asimetrías, el perfil de Pablo, retraído, etcétera, ¿no? Que eso también es importante, de que cuando tú llegue a este tipo de pacientes, decirle, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido, nosotros hicimos el drenaje y demás situación, pero como es niño, es niña, pues se ve mermado el desarrollo. Pero ya en pacientes más mayores, etcétera, también se tiene que hacer, incluso miren cómo va esa celulitis, porque la celulitis siempre es eritematosa, ¿no? Lo que les dije en el inicio, en este caso va a ser la inflamación del tejido celular subcutáneo, hasta ya la parte anterior torácica. Pero ¿qué tal si el paciente tiene un compromiso interno? Va a ser un poco más complicado, muy complicado. Miren estas fascitis necrotizantes. No parece, pero mire este halo grisáceo. Drenaje, pérdida de sustancia, pero que después se va a tener que hacer un colgajo, o se hizo un colgajo para reparar. Miren, infecciones severas. Aquí está, pues, todo lo que vendría a ser la anerobiosis. Este es el estado de acidemia. Es un estado acidificante, un estado donde el ácido láctico, etcétera, está proliferando. La famosa angina de Ludwig, ¿no? La celulitis flemonosa aguda, agresiva, de instalación y diseminación rápida que puede llevar en horas a la muerte. Una angina de Ludwig, con una elevación del piso de la boca, el paciente no puede respirar, un aumento de volumen generalizado en todo el cuello a nivel supraoideo, submaxilar, submental, bilateral, submentoniano, que es unilateral, submandibular o submaxilar bilateral, sublingual bilateral y submentoniano unilateral. Esos 5 espacios, paciente que en cuestión de horas puede fallecer. Entonces va a comprometer los espacios submentonianos, como hemos dicho, hay una glosoptosis que puede tapar la vía aérea, miren, por eso se llama angina de Ludwig, angina por el dolor opresivo, ¿no? Ludwig, en este caso el doctor alemán que la describió, el trismus se ve porque el trismus, para que no puede abrir, tenemos en este caso interaponeuróticamente un espacio que se hace real cuando está ocupado por la pus. Ya no puede el macetero o demás músculos, en este caso masticatorios que están en esta relación, poder hacer los movimientos funcionales normales. En estado de compromiso
general, donde el paciente está en mal estado. Miren, paciente en el hospital con una angina de Ludwig, hacer el drenaje, y bueno, esto es ya después. Muchos casos, paciente jugador, paciente embarazada, tener mucho cuidado. La FDA siempre nos dice qué medicamentos podemos utilizar o qué medicamentos no. Para la parte anaeróbica, siempre pedir un permiso, en este caso para ginecobstetricia, muchas veces a neonatología, para ver en este caso el factor de cómo, porque puede el producto, el nuevo ser humano, estar comprometido y hasta perder el producto, ¿no? Es la vida por la vida. Entonces vendría a ser una emergencia. Y estos son los espacios profundos, lo que les decía mis estimados amigos, los flebones. Los espacios parafaringeo, derecho, izquierdo, y el espacio retrofaringeo, que pueden llegar, o que llegan, mejor dicho, hasta la cavidad mediastínica. Y una mediastinitis, acá, donde prácticamente se tiene que hacer una cervicotomía amplia. Miren este espacio retrofaringeo o pretraqueal está ensanchado. Los espacios parafaringeos ensanchados. Empiema pulmonar, toracotomía para el drenaje, es muy complicada. Muchas veces pacientes fallecen al momento ese. Yo quería comentarles un poquito sobre el drenaje. Aquí que estamos, vamos a ver. La angina de Ludwig, ¿no? Hemos dicho, estos espacios que están comprometidos, estoy en una imagen del libro, miren cómo el piso está elevado, el paciente no puede aislar, etc. O sea, no puede ni echarse, que está en posición semisentado, porque no puede respirar. Elevación de la lengua, bilateral del piso de la boca. Paciente que, obviamente, antes de drenaje siempre utiliza iodopovidona para no contaminar, ¿no? Miren cómo la úvula está. Quiero mostrarles el drenaje. Bueno, el tratamiento, manejo de tratamiento hospitalario, siempre va a tener estos pilares, siempre valorar la vía aérea para tener la permeabilización de la vía aérea, importante. La canalización, la hidratación, paciente que no se ha alimentado, que no puede tragar, que no puede alimentarse, darle hidratación. La antibiótico-terapia va a ser muy necesaria. Bueno, sine qua non que no esté. Y el drenaje descompresivo. Estas 4 para tener un mejor resultado de este tipo de pacientes, ¿no? Igual lo mismo, hospitalizarlo, si está muy comprometido, hacer el drenaje, la intubación. Un mal diagnóstico y tratamiento evolucionará a un estado toxémico que induce a la muerte. La falla multiorgánica, o sea, el shock, paro cardiorrespiratorio y muerte en horas o días. La antibiótico-terapia inmediata, empírica, pero inmediata. Después, la muestra se mandará para cultivo y antibiograma, ¿no? Dosis de ataque. Conocemos la dosis de ataque, significa a nivel farmacológico darle una dosis doble. La ciprofloxacina, viene de 200 miligramos, darle 400. Es una dosis de ataque. Y después, continuar con la dosis habitual. Tratamiento complementario, corticoide, para la vía aérea, si se cierra, solo si se cierra, porque también darle corticoide a todos, no. O sea, también hay efectos de inmunosupresión, ¿no? Para el dolor y protector gástrico, por eso es tratamiento complementario. El pronóstico reservado, porque tiene una mortalidad alta. Complicaciones renales, hepáticas. Aquí están las radiografías. ¿Cómo están ensanchados este espacio? El espacio para de esta forma. Esto, imágenes quirófano, como se realiza el drenaje. Estas son anginas de Ludwig,
Pero si hay una pequeña celulitis, un absceso, entonces lo pueden hacer ustedes, no hay ningún problema, ¿no? Tomando en cuenta los lugares como hemos ido hablando, recalcándoles. La intubación siempre es difícil. Miren cómo hasta con el dedo se va a divulsionar para llegar a espacios y no, el dedo es romo, entonces no es cortante, así no tenemos, tenemos más bien menos probabilidades de lesionar estructuras nobles. Los drenajes Penrose, ya, la evaluación para anestesiología, tal vez necesita terapia intensiva, demás. Ya está el paciente. Tenemos también otra imagen que quiero mostrarles. Igual bajo anestesia general. Ya. El drenaje, la intubación, en este caso por la nariz, nasotraqueal. Ya el paciente drenado. El drenaje descompresivo, cómo se realiza, ¿no? Las incisiones de descarga, para que, bueno, incluso más incisiones, para que podamos descomprimir eso. La divulsión, por eso muchas veces utilizando el dedo, podemos utilizar una pinza Hasted, etc. Y hacer los movimientos de expresión, para que, u ordeñado también que se llama, para evacuar todo ese contenido purulento. El lavado, hacemos irrigaciones también con soluciones antisépticas, por esos mismos drenajes, abordajes para el drenaje, para la descompresión, y posterior instalación de drenajes para que no se cierre y siga evacuando. Ahí están algunos casos. No sé si tienen alguna duda en este momento, mis estimados amigos, pues estamos para resolverlos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, respecto al traumatismo cráneoencefálico, en caso de que hubiera un traumatismo facial y en el momento de la intervención se viera o se observase un crecimiento normal de las células, ¿se hace en ese momento el examen histopatológico o se debe esperar a que se termine todo el procedimiento? Bueno, en el trauma craneofacial, siempre es importante ver las prioridades, como les había dicho, ¿no? Y ese crecimiento acelular, atípico, esa reacción individual que tiene el organismo, pues vendría a ser en el segundo plano, ¿no? No es muy común encontrar, en este caso, un trauma craneofacial que esté asociado a una neoplasia. Creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Sí, doctor. Hola. Entonces, obviamente, un tumor sí va a necesitar hacer una biopsia, ya sea incisional o aspirativa, etcétera, para después poder, en este caso, tener el nombre completo, tener el diagnóstico, ¿no? Del tipo de tumor, el tipo de celularidad, y así plantear el tratamiento, sea quirúrgico o no quirúrgico, pero tener una terapéutica específica. Entonces, son dos temas un poco distintos, ¿no? El tema del trauma craneofacial, obviamente, como les había dicho, resolver las cosas agudas, ¿no? La hemorragia, las heridas, suturarlas, etcétera. Y tal vez luego ya está asociado, o drenar el hematoma, en este caso, que pueda tener en el encéfalo, ¿no? Comprimiendo el encéfalo, o sea, epidural, subdural, etcétera. Y a pasar recién a la reconstrucción del macizo facial. Esa sería la respuesta. Bueno, no sé si tienen otra. Ahorita aprovecharemos. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, usted mencionó hace rato, o hace rato, perdón, la triada de la muerte. ¿Existe algún tratamiento o pasos a seguir para recuperar al paciente si se encuentra en ese estado? Claro, obviamente, bueno, ya estamos en emergencia, estamos haciendo la sutura,
Siempre importante, tú como médico diriges, ¿no? Más que enfermería y demás, o hasta el camillero. Entonces, dices, ¿no? Necesitamos le dice a la enfermera, vaya calentando o coloque al microondas o en el agua hervida el suero fisiológico. Entonces, ahí estás previniendo la hipotermia. Tráigame una frazada. Puedes colocar la estufa, etc. Tú estás contrarrestando ahí esos efectos. Bueno, llegaré al laboratorio, si hay una coagulopatía, tal vez hay una disminución de plaquetas o necesitamos, o la actividad protrombínica está por debajo de 60, etcétera, necesitamos plasma fresco congelado, poderle pasar, siempre, ¿no? Tener el grupo sanguíneo, por ejemplo, en pacientes que están con mucha hemorragia para que no entren en un estado de hipovolemia y poderle transfundir sangre, ¿no? Siempre es importante en todo lugar donde estén, aquí en la China, en Japón, donde quieran, que el lugar donde estén y si van a atender trauma, es muy necesario de que el banco de sangre esté a mano, pues, porque es un lugar donde necesitamos rápidamente hacer. Ahora, el tema de la acidosis, ¿no? Ya hablando un poco más, pues va a ser, en este caso, hacer un requerimiento necesario, ¿no? Si el paciente, bueno, va a tener, va a entrar obviamente en un estado anaeróbico, un estado de anaerobio donde la acidosis, la acidemia está muy acentuada, darle, en este caso, antibiótico-terapia para contrarrestar esto. Tal vez darle, bueno, si el paciente no está tanto y está consciente y está habilitada la vía oral, darle nutrición. Hemos dicho, ¿no? Las células, todo aquello van y requieren, en este caso, sustratos para poder formar defensas, para poder formar, en este caso, leucocitos y todo aquello. Hasta incluso, muy buena tu pregunta, hablar de que si está, en este caso, con cobertura antibiótica y en el laboratorio tenemos en este caso, una pancitopenia, ¿no? Entonces estaría contraindicado darle bactericidas como antibióticos. Darle mejor bacteriostáticos, ¿no? Entonces, evaluar cada caso siempre va a ser individual. La clínica es lo que manda, mis estimados amigos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, ¿cuál es la sintomatología de la angina de Ludwig? Es muy ruidosa, ¿no? El paciente no puede respirar, no puede echarse, tiene dolor, tiene un dolor una compresión prácticamente en el cuello, no puede alimentarse, se llama orinofagia, tiene disfagia, trismus, etc. El paciente está muy desesperado, te puede dar de cuello, por favor, y bueno, hasta a veces, con el debido respeto de los anestesiólogos, porque yo les tengo mucho respeto, especialmente a los que realizan una intubación en este tipo, en la angina de Ludwig, porque es muy difícil, ¿no? Pues alguna vez tocó, que no se pudo intubar. Entonces decirle al paciente, la hacemos así al rojo vivo, yo sé que tienes mucho dolor, pero hay que hacerlo porque si no él se muere. Y obviamente el paciente pues, dice ya. Entonces hay formas como tú puedes hacerlas. O sea, la signo-sintomatología es muy ruidosa de la angina de Ludwig. Eso sí te puedo decir. Temperatura, disfagia, un mal estado general, el paciente muchas veces cianótico, que no puede respirar, etc. Eso sería. Doctor, buenas noches. Tengo la Buenas siguiente duda. noches. En la Buenas celulitis noches. en la celulitis pre y postseptal en niños, Sí. puede ser una causa el que esté en contacto con los animales, que no se haya desparasitado. Usted sabe que a esa edad los niños están en contacto con los animales y también lo que es la caries dental, ¿no? Por consumir muchas golosinas. ¿Sería una Sí. causa, un factor, doctor? Esta es mi duda. Y el mayor factor puede ser ese, ¿no? También puede ser una sinusitis, hablando de una celulitis preseptal o postseptal. Siempre ver el factor, tal vez el paciente, bueno, tiene obliterada la vía lacrimal,
tiene epífora o lagrimeo constante y bueno, ahí empieza a hacer una fermentación. O puede tener un mucopiocele a nivel de los senos frontal, maxilares, etcétera, ¿no? O una simple caries dental, ¿no? En este caso más da al tercio inferior, pero puede subir también hacia arriba, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser el triángulo de la muerte. Siempre les hablo ahí. La arteria o la vena angular, que es la que va a ingresar, en este caso la arteria es la que ingresa y la vena es la que sale, pues puede producir una trombosis del seno cavernoso. Ahí, internamente, llegar hasta producir una meningitis y demás por contigüidad. Entonces, es importante igual evaluar, ¿no? En una celulitis preseptal, ver si el globo ocular está, en este caso, no hay una oftalmoplejía o los globos oculares pueden moverse, ¿no? Arriba, abajo, etc. Porque cuando ya hay una oftalmoplejía, eso clínicamente, pues estamos hablando de una poseptal. Entonces eso ya es más complicado. Una celulitis preseptal la podemos manejar, hemos dicho todas las celulitis la podemos manejar de manera incluso no hospitalaria, o sea, de manera ambulatoria. Pero una poseptal sí va a ser necesariamente cobertura antibiótica amplia, que esté el paciente internado y demás. Entonces, entre los factores son muchos, pero el manejo es básicamente ese, ¿no? Si es preseptal, pues darle cobertura antibiótica empírica de inicio, y poseptal, manejo hospitalario. Eso sería. ¿Alguna otra Bueno, duda? doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿qué tiempo de evolución aproximadamente tienen estos procesos inflamatorios? ¿Es muy aguda o los pacientes van cuando la infección ya está muy diseminada? Sí, buena pregunta, ¿no? Esto va un poco más con el tema de los valores culturales, etcétera, ¿no? Y también factores físicos, ¿no? O también incluso factores, pueden ser pacientes que tienen enfermedades de base, etcétera. Entonces, todo eso se toma en cuenta para que el tiempo de evolución. Ahora, en términos un poco más claros, estadísticos, una celulitis va a tener un tiempo de evolución de 48 horas. Pasan esas 48 horas o 72 máximo, ¿no? Entonces ya no va a ser celulitis, va a ser o un absceso, que vendría a ser un poco más sencillo de tratar porque está superficial, subdermo epidérmico, o un flenón, como esta imagen, ¿no? En los espacios profundos. Entonces, obviamente, el drenaje va a ser algo que va a primar después de estas 48, 72 horas. Entonces, puede haber desenlaces como una angina de Ludwig, donde en cuestión de horas el paciente puede fallecer si no se usa un drenaje, ¿no? Entonces, mucho hace el tipo, las enfermedades o comorbilidades asociadas, el estado general, etcétera. No va a ser lo mismo un paciente de 80, 100 kilos que un paciente que tiene 40 kilos. Entonces, ver todos esos factores, mi estimada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. doctor, mi pregunta es si un paciente llega con trauma y este va a cursar por un shock hipovolémico o con un paro cardíaco y va a presentar una coagulación intravascular diseminada, ¿usted Sí. operaría o no? Claro, pero primero controlar, en este caso, la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que vendría a estar más asociada incluso a un tema de un trauma con una infección. Obviamente, lo que yo haría es lo que se debería hacer, ¿no? Porque mi opinión es una opinión humilde de su servidor. Si hay, en este caso, hemorragia tremenda, hay una hipovolemia, pues controlar esa hipovolemia, ¿no? Hacer las suturas, hacer los torniquetes, hacer compresiones, etcétera, ¿no? Controlar todo aquello.
Y ya si pasa mucho tiempo y esto se asocia a un estado de sepsis, hablamos de una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Donde, bueno, va a haber falla multiorgánica, alteraciones renales y demás. Controlarlo de manera multidisciplinaria, ¿no? Si hay una falla renal, por ejemplo, puedes ver cómo está el riñón, cuánto está el filtrado glomerular renal. Si el paciente no está hidratándose, tal vez tiene una insuficiencia renal prerrenal o aguda, evaluar cada situación. Tal vez el paciente que está con un SID o una coagulación intravascular diseminada necesita manejo por terapia intensiva. Entonces, que bueno se haga, que esté el paciente en buenas condiciones y después recién hacer la parte de la reconstrucción. O incluso, si el paciente puede tener daño encefálico, daño a nivel de la conciencia irreversible, quién sabe, por hipoxia o anoxia de más de 20 minutos, 30 minutos, el paciente va a ser vegetal, pues incluso es hasta ser ético y hablar con la familia, donde el tema de una fractura panfacial, si la podemos realizar o no la podemos realizar. En este caso, priorizar tal vez los maxilares, porque con eso, bueno, va a tratar de alimentarse, o que el paciente puede producir, en este caso, úlceras por decúbito, porque va a tener, va a ser parapléjico, cuadripléjico, etcétera. ¿Valdrá la pena hacer la reconstrucción? ¿Valdrá la pena hacer lo demás? La respuesta ustedes la tienen. Bueno, me interesan mucho más las preguntas. Yo tengo tiempo. Bueno, si es que no hay más preguntas, a ver, vamos con otra pregunta, otras. Por Doctor, favor, van a buenas noches. dejar en el chat sus Doctor, nombres. doctor, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Tenía la siguiente consulta. ¿En qué pacientes con un trauma está indicado la intubación y qué porcentaje de vida tienen? Ya, muy bien. Pacientes que tienen la vía aérea comprometida, ¿no? Lesiones, fracturas de la mandíbula, por ejemplo, etcétera. Sí o sí está indicada una intubación en primera instancia. Esa intubación, mi estimada amiga, pues tiene que estar máximo, se dice, ¿no? Aunque está más tiempo, 5 días, 7 días. Después hay que hacer un recambio, o después de los 7 días como máximo, pues se tendrá que hacer una traqueostomía, si es que el paciente necesita estar intubado. ¿Por qué? Porque se van a arruinar las cuerdas vocales, porque podemos producir, en este caso, hasta sinequias, alteraciones, ¿no? A nivel de que, bueno, el tubo no puede estar mucho tiempo ahí, la intubación. Ahora, hacer una traqueostomía ya la mantenemos, bueno, la tenemos ahí para mantener la vía aérea y bueno, va a ser muy necesario. Tenemos, me parece, poco tiempo. A ver, no sé si hay otras preguntas. Doctor, Obviamente, hasta que hagamos la reconstrucción, mantener en este caso permeable la vía aérea. ¿Vamos con otra? Doctor, quería consultarle si en el caso de los Sí. pacientes con fracturas de tercio medio facial no se debe Ya. instalar las sondas nasogástricas, ya que se vería comprometido, ¿no? Exacto, eso es algo por lógica, ¿no? Entonces, orogástrica va a ser mucho mejor para hacer, en este caso, tal vez tiene el abdomen muy distendido, puede tener una pancreatitis, etcétera. Entonces, estaría indicada una instalación orogástrica. ¿Alguna otra duda, mis estimados? Doctor, De buenas todos noches. modos, ¿perdón? Doctor, buenas noches. Tengo Buenas una noches. consulta. Ya. Disculpe, en un paciente con glosoptosis y que necesita una intubación, ¿qué sería o qué abordaje realizaría? El principal es el abordaje ¿no? Si es que no se va a poder, ya podría estar pensando en una traqueostomía. Aunque por el cuadro, una infección, por ejemplo, una angina, hacerle una traqueostomía está muy próximo y a veces, muchas veces podemos contaminar. Entonces, el tema es mantener la vía aérea de cualquier forma necesaria, la respuesta es esa,
porque si es que no va a respirar, el paciente se va a morir. Entonces, en primera instancia se tendría que hacer una intubación endotraqueal o, bueno, orotraqueal. ¿Tenemos más dudas? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, van a dejar sus nombres en el chat del Zoom, ¿ya? Eso es muy importante. La colocación de piercing en el piso de la boca. ¿En la lengua? ¿Dónde? En la lengua o piso de la boca, ¿llegaría a provocar lo que es la angina del UTI? Sí, sí, llegaría a provocar porque más si no tiene medidas de bioseguridad, asepsia, ¿no? La asepsia y antisepsia, un poco hablar de esto. Son conceptos tal vez muy básicos, pero muy necesarios en el ámbito quirúrgico. En cirugía acá y cuello es muy necesario tomar en cuenta. La asepsia son los procedimientos físico-químicos, ya sea tal vez con iodopovidona, con oxigenada, con lo que tú, un antiséptico, pero sobre una superficie viva. La desinfección es lo mismo, pero sobre superficies inertes, mis estimados. Entonces, tal vez la mesa de mayo, el instrumental quirúrgico, etcétera, eso estamos desinfectando. Muchas veces se habla hasta en la prensa, en cualquier lugar, en la misma familia, desinfectarme mi mano. ¿Sería correcto? No. Ahora, obviamente, decirles, digamos, hazme la asepsia de la mano, obviamente, pero nosotros estamos haciendo ciencia, entonces tenemos que hablar de manera, en este caso, científica, tenemos que hablar con terminología coherente. Entonces, volvemos a decir, la asepsia y antisepsia sobre superficies vivas y la desinfección sobre superficies inertes. ¿Ya? Bueno, ¿otra pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Respecto a la curación de las fracturas, ¿cuáles serían los métodos de fijación rígida y qué materiales se utilizarían? Bueno, curación no hay mucho, ¿no? En el tema de fracturas, más que todo el cuidado. Y respecto a la reducción de fracturas, puede ser una reducción cerrada, como hemos dicho, en el arco cigomático, como en los huesos propios nasales. Bueno, fracturas no desplazadas, donde podemos ingresar y hacer una reducción cerrada, ¿no? Incluso con el mango de bisturí o la pinza de Ash, como se utiliza para los huesos nasales. Pero ya cuando son fracturas donde la órbita está más grande, donde hay fracturas tipo Lefort, etc., necesitamos dispositivos para poder reducir estas. Antiguamente, hace 20, 30 años, ¿no? Hace 20 años incluso, se utilizaba alambre de osteosíntesis, ¿no? Que muchas veces, a veces había una contaminación, entonces el paciente se tenía que retirar esto. Pero ya después, y ahí hablamos de la AO, ¿no? La Asociación de Osteointegración, pues después de hacer muchos estudios, se ha empezado a utilizar el titanio. Y el titanio es un material para poder hacer la reducción que no altere, en este caso, las estructuras orgánicas, ¿no? Que no altere, que no haya una infección, que el paciente pueda vivir con eso toda su vida. Tal vez sí, cuando hay mucha temperatura, arriba de 40, 40 y tantos grados centígrados o debajo de menos 7 grados centígrados, sí va a transmitir, obviamente, eso. Pero prácticamente vendría a ser eso, ¿no? Para la reducción de los trazos fracturarios de manera correcta. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados amigos? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, tengo una pregunta. Usted dijo que la sutura se debe hacer antes de las 48 horas de los tejidos blancos. ¿Qué pasa o qué secuelas o consecuencias puede traer si en caso no se podría hacer la sutura? Los bordes van a empezar a necrosarse. Habíamos dicho, se aconseja, se dijo, ¿no? Se aconseja. Sí. Se puede diferir incluso hasta 72 horas, se puede diferir un poco más. Pero lo más importante siempre, como hay una solución de continuidad, una herida, ¿no?
que es una comunicación de un medio externo con el medio interno. Entonces puede haber una alteración en nuestra homeostasis. Entonces, cubrir con antibiótico-terapia, tal vez si no tenemos a disposición, es que yo quisiera muchas cosas decirles, mis estimados amigos. Tener hasta una jeringa, ¿no? Una jeringa, digamos, vamos a hacer una simulación. Se pasa el hilo por la agujita de la jeringa. Tal vez no tenemos un porta. E ir de borde a borde, con puntos de aproximación. Cerrar y ya tenemos. Entonces, valernos con lo que haya, ¿no? Lo importante va a ser y tomar en cuenta de que una herida después de 6 a 8 horas sí o sí es contaminada. Antes de las 6, antes de las 8 horas, podemos decir que esta herida no es contaminada. Entonces, muchas veces hasta en niños, etcétera, que tienen su sistema inmunológico más sabio, más activado, no se produce una infección, incluso sin cobertura antibiótica, ¿va? Por eso evaluar cada caso, ver el tiempo, si tal vez no podemos hacerle una sutura, como dice su compañera, tratar de cubrir la herida, ¿no? Con vendajes, etcétera, para poder digerirla y después hacerlo. O si es que estamos en un lugar recóndito, agarrar una Luer, una que te vale un peso, sacar la agujita, poder meter dentro del lumen de la agujita el hilo y así ir suturando, haciendo puntos de aproximación por lo menos. Bueno, tenemos... No, porque tenemos alguna otra pregunta. Doctor. ¿Sí? Perdón. ¿Perdón? Dijo que el triángulo de la muerte, ¿verdad? Ocurre por un granito. Sí. O por algún... esto puede tener consecuencias a un largo plazo. Por ejemplo, mi cuñado tenía ese tipo de granito y supongo que la curación ha sido mal. Ahora, o sea, al mover o al remover más o menos o al lavarse la cara, tiene una hemorragia y es una hemorragia abundante. ¿Qué debería hacer en ese caso? ¿Cómo detener la hemorragia si no sé Hay que ver los factores de coagulación, reposicionarlos si están alterados. Tal vez tiene alguna discrasia sanguínea. Es que yo no sé cuántos años tiene, no sé muchos antecedentes, la edad, la forma, todo. Ahora, el triángulo de la muerte es prácticamente lo que vendría a ser desde ambas comisuras labiales hasta la unión, en este caso, frontonasal, a este nivel. Entonces, recordemos de que aquí, por aquí viene la arteria y obviamente la vena, perdón, faciales, y van a ingresar. Entonces, ¿por qué se llama el triángulo de la muerte? Porque a nivel de las venas angulares pueden producir una trombosis del seno cavernoso. Y esa trombosis del seno cavernoso puede seguir produciendo esa infección, esa pus puede diseminar por ahí, meningitis, etcétera, y el paciente puede llegar a un estado mórbido puede fallecer. Por eso tomar en cuenta bien las estructuras a ese nivel, incluso también las vías lacrimales, ¿no? Que están en ese nivel donde menciona su compañero. Tomar en cuenta todo aquello, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, pero ¿cuál sería entonces el tratamiento que debería seguir? ¿O qué es? Antibiótico-terapia, pues. Sí, claro, Antibiótico-terapia. Y por el tema del sangrado, pues obviamente las maniobras básicas, hacer una compresión, no una compresión suavita, hacer una compresión fuerte. Si el paciente tiene, por ejemplo, una coagulopatía, pues en 15 minutos estará haciendo la coagulación. Te tienes que mantener ahí, agarrado el lugar con la gasa, tal vez 15 minutos o un poco más, que forme el coágulo y recién. Y obviamente después, mejor si le ve hematología o cardiología, etcétera, para evalúen el por qué tiene ese sangrado excesivo. ¿Se te ha respondido tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Y la antibiótico-terapia va a ser importante en una infección, muy importante. Yo quisiera hablarles más de antibiótico-terapia. Voy a hablarles un poquito, un resumen de
Mecanismo de acción. Los betalactámicos, donde están las penicilinas y las cefalosporinas, que ya Fleming las descubrió en 1838, ¿no? A través del cultivo de un hongo que es el Cephalosporium, del Penicillium natum, ¿no? De la cefalosporina, que también viene de otro hongo, pero ambos tienen el mismo mecanismo de acción, que es a nivel de la pared bacteriana, la pared dura, una pared dura, ¿no? Entonces, resiste una presión, que tiene una presión interna la bacteria. Por ejemplo, el bacilo ácido alcohol resistente, tiene por lo menos entre 5 a 15 atmósferas de presión. Entonces, su pared, su coraza es dura. Y los beta-lactámicos, ya sean cefalosporinas o sean penicilinas, etcétera, van a actuar a ese nivel de la pared, inhibiendo la formación de la mureína del péptido glucano. Entonces va a ser una explosión. Por eso es un bactericida, ¿no? Por ejemplo, los aminoglucósidos, está la gentamicina, la micacina, que vendría a ser el aminoglucósido con mayor espectro, pues van a actuar a nivel de la subunidad del ribosoma, la subunidad pequeña, la subunidad 30S. A ese nivel va a ser de que haya una alteración, pero también es bactericida, ¿no? Por ejemplo, los macrólidos también en la subunidad del 30S. Las lincosamidas, el mecanismo de acción, como la clindamicina, va a ser a nivel de la subunidad, pero ya la unidad grande, la 50S del ribosoma, porque tiene un ribosoma, una unidad pequeña y una unidad grande. El ribosoma. Hablando, por ejemplo, de las fluoroquinolonas o las quinolonas que ahora se dicen, ¿no? De primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, segunda generación, por ejemplo, muy usada, las ciprofloxacinas, tercera generación, la levofloxacina, cuarta generación, el moxifloxacino, etc. Esas, su mecanismo de acción ya no es a nivel de la pared, ya no es a nivel de las organelas endo o citoplasmáticas, eso ya va más adentro, va a nivel del núcleo, ¿no? Inhibiendo, en este caso, la proliferación del ARN, en este caso, a nivel del nucleolo, y va a tener esa alteración, entonces va un poco más hacia adentro, ¿no? Si hablamos de los monobactámicos, del Astreonan, de los carbapenens, de toda esa familia que tienen amplio espectro, también los carbapenens van a nivel de la pared, etc. Pero el Astreonan que estaría muy indicado para pacientes gram negativos pero que necesitan una cobertura de amplio espectro, pues va a estar igual a nivel del ribosoma. Entonces, mucho evaluar cómo estamos haciendo. No podemos dar una cefalosporina de primera generación y dar una penicilina o una cefalosporina de tercera generación, porque va a haber antagonismo. Tenemos que dar de otra familia, ¿no? Podemos dar que tenga otro mecanismo de acción, quiero decirles, para que hagamos un efecto sinérgico y así podamos controlar la infección. Eso de manera empírica, pero con una lógica científica. ¿Tenemos alguna otra